Saludos. Seguimos con las sesiones dedicadas a la validación de datos en Excel 2010. En esta ocasión continuamos creando ejemplos que nos permitan seguir conociendo todas las posibilidades de esta herramienta. Con ella podemos controlar que los valores que se escriben en las celdas sean válidos o no en función de las normas que hayamos establecido al crear la validación para las celdas. Si los valores escritos no cumplen estas normas, podemos indicar que no sean admitidos. En esta sesión, sobre todo, vamos a crear ejemplos en los que intervendrá la validación de listas. Este tipo de validación permite que los valores de una celda se puedan seleccionar de una lista de opciones. Cuando una celda tenga este tipo de validación, podremos escribir o bien seleccionar de una lista desplegable que mostrará la celda, pero en ambos casos el valor que acabe en la celda solo será permitido si estaba en la lista de la que depende la validación. La mayor parte de la explicación de este tipo de validación la vamos a dedicar a las diferentes maneras que tenemos de indicar la lista de valores permitidos. Tenemos varias posibilidades y en el vídeo vamos a intentar ver el mayor número posible de ejemplos. Los primeros serán muy sencillos y poco a poco los iremos complicando e incluso llegaremos a incluir algo de código VBA. No os preocupéis si no habéis programado antes porque será muy poco. Como siempre, para seguir las explicaciones con los mismos datos que yo podéis descargar del blog el archivo que uso en el vídeo. A continuación, accedemos a Excel 2010 y abrimos el documento. Al tratarse de un documento descargado de internet, se abre en la vista protegida. Debemos pulsar el botón Habilitar edición para que podamos realizar los cambios que veremos. Una vez hecho esto, ya podemos empezar con los ejemplos. Empezaremos con uno muy sencillo y poco a poco iremos aumentando su dificultad. Nos situamos en la primera hoja del documento y aquí vamos a realizar lo siguiente. En la celda B1 vamos a crear una validación que nos permita rellenar en esta celda uno de los 7 días de la semana. Todo lo que se intente escribir que no sea un día de la semana será rechazado. Para este primer ejemplo voy a crear una validación indicando la lista de opciones directamente en la ventana de creación de la validación. Esta no es una buena opción porque si la lista de opciones puede crecer, tendríamos que entrar a la validación para modificarla. Pero si la lista de opciones es pequeña, puede ser factible utilizar este método. Vamos a ello. Seleccionamos la celda B1 y en la ficha datos entramos a validación de datos. Lo primero que voy a hacer es indicar que voy a crear una validación de lista. Aquí selecciono esa opción. En cuanto lo he hecho, aparecen las opciones para configurar la lista. Vamos a empezar con la opción más importante, con origen. En ella debemos indicar los valores que se considerarán correctos, los que aparecerán en la lista posteriormente. En este primer ejemplo vamos a indicar la lista directamente aquí. Por lo tanto, hacemos un clic y escribimos lo siguiente. Escribo todas las opciones que aparecerán separadas por punto y coma. Como ya he comentado, esta acción solo es viable cuando la lista es pequeña y sus valores no cambian habitualmente. Por ejemplo, no sería muy viable crear una lista de productos que tenemos a la venta de esta manera. Esa lista puede ser muy grande y además puede variar. No es muy cómodo tener que entrar aquí cada vez que hay cambios en los productos que vendemos y realizar esas modificaciones. Pero para el ejemplo que estamos creando ahora podría ser una buena opción. Antes de probar, vamos a añadir un mensaje personalizado, por ejemplo esto. Así le decimos que debe indicar el nombre de un día y no otra cosa. Y ahora sí, aceptamos y vamos a probar lo que tenemos. Para empezar, la celda tiene algo que antes no tenía, esta flecha, que indica que hay una lista en la que voy a poder seleccionar algo. Hacemos clic en ella y se despliega. Ahí tenemos los días que hemos indicado en la ventana de la validación. Todas las opciones que hemos indicado separadas por punto y coma aparecen aquí. Puedo seleccionar una de ellas y ese es el valor que se queda en la celda. Aparte de seleccionar de la lista, sigo teniendo la posibilidad de escribir valores en la celda. Si escribo uno de los días de la semana y confirmo, pues también se queda en la celda porque es un dato que aparecía en la celda. Aunque yo lo haya escrito, lo permite igualmente, porque aparece en esa lista que acabamos de configurar. Hasta aquí todo perfecto. Ahora vamos a probar qué pasa si escribo un valor que no está en la lista de valores permitidos.
Ahí lo tenemos, salta el mensaje de la validación. Al escribir un texto que no está en esa lista que hemos indicado, aparece el mensaje y en este caso me ofrece la posibilidad de reintentar. Reintento, reintentar o cancelar. Reintento, ahora doy un dato correcto, por ejemplo lunes, y ya se ha quedado con el valor correcto. Un detalle que debéis recordar es que para que aparezca esa opción de reintentar, debemos seleccionar aquí el estilo de tener. Dependiendo del estilo que seleccionemos aquí, los botones que aparecen son diferentes. Esto lo explico con todo detalle en la primera sesión y os recomiendo que la veáis si no lo habéis hecho ya. Vamos a la primera ficha. Voy a comentar esta opción, celda con lista desplegable. Esta opción que está activada de serie es la que hace que en la celda se pueda desplegar una lista. Si la desactivamos, aceptamos, veremos que desaparece la flecha que indica que hay una lista y ahora no se puede seleccionar de ella. Esto no significa que la validación ya no funciona. No puedo seleccionar, pero sí que puedo escribir. Si meto un valor que no está en la lista, veis, la validación sigue funcionando. Reintento y si meto uno correcto, sí que lo permite. Luego la validación sigue, pero sin tener la opción de poder seleccionar de la lista. La verdad es que parte de la gracia de esta validación es la opción de seleccionar. Luego será muy raro que la desactivéis. Pero bueno, este nos da esta opción por si lo queréis así. Este ejemplo que acabamos de realizar deja claro por qué se llama validación de lista. No es porque aparezca una lista, es porque solo se permiten valores de la lista que indiquemos en la validación. Entramos de nuevo a la validación y vamos a activar la casilla de nuevo. Y continuamos. La casilla omitir blancos la voy a explicar más adelante al final del vídeo. Esta opción, si ya es un poco caótica con el resto de tipos de validación, con la de listas se lleva la palma. No sé por qué hacen las cosas tan difíciles, pero ya lo veremos. Seguimos con el siguiente ejemplo. Aceptamos para que se quede el cambio de la lista. Ahí lo tenemos de nuevo. Y vamos con el ejemplo de la celda B3. La seleccionamos y entramos a validación de datos. En este caso, lo que vamos a hacer es crear una validación que me permita solo meter como valores en esa celda los meses del año, los meses que vemos aquí. Bueno, lo primero seleccionamos validación de lista. En este caso, no voy a escribir directamente los meses aquí. Lo que voy a hacer es utilizar los meses que tengo escritos en estas celdas. Es decir, voy a indicar estas celdas como origen de la validación. Hacemos un clic aquí, seleccionamos las celdas. Y ahí tenemos configurada la opción. Al hacerlo seleccionando celdas, coloca referencias absolutas. Fija las referencias con dólares en todas las partes de las referencias. En la sesión anterior ya comentamos ejemplos en los que sí que hacía falta fijar referencias para que no tuviéramos problemas. Eran ejemplos en los que se aplicaba validación a varias celdas a la vez. En este caso, como solo es para una celda, nos da igual que sean referencias absolutas o no. Como no vamos a extender la validación a otras celdas, no debemos preocuparnos por este tema. Fijaros que sucede lo mismo que en la sesión anterior. Ha colocado el igual antes de las referencias. Ya os comenté que cuando veáis botones de este estilo al lado de las opciones, significa que podemos usar fórmulas para establecerlas. En este caso es una fórmula muy sencilla que asigna como origen las celdas que van de la D2 a la D13. Más adelante esta posibilidad nos va a permitir crear cosas muy interesantes. Enseguida lo veremos. Vamos a probar lo que tenemos. Aceptamos. Y de nuevo aparece la flecha indicando que hay una lista. Si hacemos clic, ahí tenemos los meses que acabamos de indicar como origen de la validación. Podemos seleccionar un mes o escribir igual que hemos hecho en el ejemplo de arriba. Bueno, con este ejemplo vamos a realizar una última prueba. En versiones anteriores a la 2007 no era nada fácil usar como origen de la lista celdas que estaban en otras hojas. Pero por suerte esto ya se ha solucionado y ahora lo podemos hacer perfectamente. Vamos a cambiar la validación de la celda B3 para que tenga como origen de la lista los meses que están en la hoja meses. En lugar de usar estos, vamos a utilizar los que están en esta hoja. Seleccionamos la celda y accedemos de nuevo a la validación y ahora borramos lo que tenemos puesto en origen. Para indicar las celdas que están en la hoja meses, una vez que estamos situados aquí en la opción, nos vamos a la hoja meses y
seleccionamos de nuevo las celdas que queremos utilizar. Al hacerlo, crea una fórmula en la que se usan esas celdas. La única diferencia es que en este caso añade el nombre de la hoja antes de la referencia a las celdas. Aparece aquí el nombre de la hoja y el signo de admiración separa lo que es el nombre de las referencias o celdas que usamos en esa hoja. Fijaros que de nuevo utiliza referencias absolutas, pero para este caso ya os he dicho que da igual. Aceptamos. Y la validación sigue funcionando exactamente igual. Puedo seleccionar o puedo escribir. Si intento escribir algo que no está en la lista, pues ahí tenemos el mensaje de error. Como os digo, en las últimas versiones de Excel este tema ha mejorado mucho. Si queréis podemos probar a usar referencias relativas en lugar de absolutas para que veáis que funciona igual. Como en este caso esta validación solo se aplica a una celda, no hay posibilidad de que las referencias cambien y va a seguir funcionando igual. He borrado los dólares, acepto y veis, sigue funcionando perfectamente. Bueno, vamos con ejemplos un poco más complicados. Vamos a la tercera hoja, a la que se llama factura, y os comento, estos datos ya los usamos en la sesión anterior. Con ellos explicamos cómo crear una validación que controlaba que las unidades que vendemos aquí no son más de las que tenemos en stock. Es una factura que está sin acabar en cuanto a fórmulas, pero con lo que tenemos nos basta para lo que quiero explicar. Lo único que está implementado es que cuando escribo en estas celdas una referencia de producto, en la del lado me pone el nombre del producto al que pertenece esa referencia que acabo de escribir. Esto es lo que vamos a mejorar con una validación de lista. Vamos a dar la opción de seleccionar de una lista de referencias y de paso controlaremos que no usen referencias que no existen. Vamos a empezar. Primero la crearemos para la celda A2 y luego la extenderemos a todas las celdas en las que se pueden escribir referencias. La seleccionamos y empezamos con la validación. Como es obvio, seguimos con validación de lista. Y ahora debemos indicar el origen de los datos que tendrá la lista. Podríamos hacer lo siguiente. Seleccionar las celdas en las que tenemos esas referencias que queremos usar en la factura. Enseguida veremos que esta posibilidad no es la mejor para este ejemplo, pero de momento lo hacemos así. Para esta validación vamos a cambiar el mensaje de error. Escribimos lo siguiente. Bueno, aceptamos y probamos que tenemos. Igual que en los ejemplos anteriores, en la celda con la validación aparecen los datos que hemos indicado como origen. Podemos seleccionar una celda de una referencia de la lista y todo funciona perfectamente. Veis aquí aparece el producto al que pertenece esa referencia. Ahora podemos probar con una referencia que no existe. Perfecto, ahí tenemos el mensaje de validación. Cancelamos. Y hasta aquí es lo mismo que hemos hecho para los días y los meses. Para esos ejemplos esto podía bastar, pero para este se queda un poco corto. Vamos a ver por qué. El problema es que si ahora en esta lista se añade un nuevo producto, en la celda de la validación, esta nueva referencia que hemos añadido no aparece. En la validación de esta celda hemos indicado como rango de origen las celdas que van de la F2 a la F5 y el nuevo producto está en la F6. Por lo tanto es imposible que aparezca. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, pues ya lo he explicado en otra sesión en la que expliqué en directo. Con esta función puedo crear referencias a celdas variables, rangos dinámicos, que es lo que necesito en este caso. La validación deberá usar un rango de celdas que cambiará dependiendo de cuántos productos tengamos en la lista y con esta función lo podemos conseguir. En la validación de la celda vamos a borrar lo que tenemos y ahora escribimos esta nueva fórmula para esa validación.
Antes de ir con la explicación, vamos a probar si funciona. Aceptamos y pulsamos a la flecha para comprobar qué pasa. De momento parece que va bien porque ya aparece el nuevo producto. Ahora vamos a crear otro. Y comprobamos si aparece en la lista. Perfecto, ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno, accedemos a la validación y vamos con la explicación. La función indirecto permitía crear referencias a celdas utilizando texto. Como los valores de tipo texto son muy fáciles de manipular, esto nos permite crear referencias variables. En este caso creamos una referencia que empieza en la celda F2, que es la primera en la que tenemos referencias de productos, y acaba en una celda indeterminada de esa columna, de la columna F. Esto es lo que hemos indicado dentro de las comillas, la parte de la referencia que no cambia. El rango que queremos usar siempre empieza en la F2 y acaba en una celda de esa columna, pero no sabemos en cuál exactamente. El número de fila que nos falta es el de la celda en la que está la última referencia. Este número lo conseguimos con la función contara. Esta función permite calcular el número de celdas que en un rango tienen datos. Le paso como argumento la columna F y así me devuelve cuántas celdas hay con datos en esa columna. El número que me devuelve coincide con la fila de la última celda que contiene datos, que es lo que necesito que varíe cada vez que se añade un nuevo producto. Necesito conocer en qué fila está ese último producto. Uniendo lo que está entre las comillas dobles, que es la parte de la referencia que no cambia nunca, y lo que devuelve la función contara, que es la parte variable, obtenemos el rango de celdas en el que hay referencias. Como las fórmulas se recalculan cada vez que cambiamos una celda, la fórmula que establece el origen de la validación de la celda A2 también cambia. Cada vez que añada un nuevo producto se recalculará esta fórmula y modificará el rango del que se obtienen los datos para la lista. Fijaros cómo con funciones y fórmulas podéis llevar a la validación hasta donde vosotros queráis. Ahora podemos probar a extender la validación al resto de celdas en las que se escribirán referencias. Seleccionamos todas las celdas en las que podemos escribir referencias de productos y entramos a validación de datos. Aparecerá el aviso que ya comentamos en la sesión anterior. Nos pregunta si queremos extender la validación que está aplicada al resto de celdas que no tienen validación. Le decimos que sí. Y aparece la validación que habíamos creado para la celda A2 lista para ser aplicada al resto de celdas. Aceptamos y vamos a probar si funciona. Para empezar podemos probar en la celda A2 y ver si aparecen todas las referencias que tenemos en la lista. Perfecto. Ahora comprobamos a ver si en el resto de celdas también aparecen. En algunas de ellas, no hace falta en todas. Perfecto. Funciona perfectamente. Vamos a probar a meter datos erróneos para comprobar que funciona bien. Ahí está, me salta, me dice que no existe una referencia. No tenemos un producto con esa referencia que acabamos de escribir. Cancelamos. Podemos ir a otra celda para probar. Perfecto, ahí está. Podemos probar aquí a poner una que sí que existe. Funciona perfectamente. Como última comprobación podemos añadir un nuevo producto y ver si aparecen todas las celdas. Vamos a mirar en un par a ver si aparece. Ahí está. Y aquí está. Pues todo funciona perfectamente. En este caso tampoco hemos tenido problemas con las referencias a las celdas. Luego nos olvidamos de los dólares. No siempre hace falta recurrir a ello. Bueno, pues ya está, ya tenemos el ejemplo acabado. Se podrían añadir muchas más validaciones en el resto de la factura, pero en esta sesión solo quería explicar esto. Cómo usando validación, fórmulas y funciones podemos conseguir un resultado muy interesante.